Buen día chicos, hoy comenzamos con un nuevo sistema que es el sistema urinario, ¿sí? El sistema urinario es importante que nosotros lo revisemos nuevamente en anatomía y fisiología, ya que vamos a ver patologías muy importantes, muy complejas para el organismo, ¿sí? Bueno, ¿qué es el sistema urinario? Recordemos que es un conjunto de órganos encargado de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina, y que a través de la orina se eliminan del organismo los desechos nitrogenados del metabolismo, como por ejemplo la urea, la creatinina, el ácido úrico, ¿sí? Y otras sustancias tóxicas. El aparato urinario se compone, vamos a ver ahora en la siguiente imagen, que está compuesto por órganos, ¿sí? Los órganos más importantes que son de a pares son los riñones. Luego tenemos los uréteres, la vejiga que es individual y la uretra también individual, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito dónde están ubicados anatómicamente, en especial los riñones, ¿sí? Bueno, los riñones, como les estaba explicando, son órganos de pares de color rojizo. Ya vamos a ver un poquito más el riñón, la forma. Pero ahora la ubicación tenemos que tener en cuenta que está situado en los flancos, ¿sí? Entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. Como su localización es posterior con respecto al peritoneo de la cavidad abdominal, le decimos que es un órgano retroperitoneal, ¿sí? Los riñones están ubicados o localizados entre las últimas vértebras torácicas y la tercera vértebra lumbar. Allí están protegidos de forma parcial por la 11ª y 12ª costilla. El riñón derecho también tengamos en cuenta que está un poco descendido, más descendido que el izquierdo, ¿sí? Porque el hígado ocupa un espacio considerable en el lado derecho por encima del riñón. Bueno, vamos a poder ver que tenemos en la parte superior el diafragma, ¿sí? Ustedes ya saben que es un músculo, está el esófago, tenemos las glándulas suprarrenales, y como es una zona muy vascularizada, son órganos muy vascularizados, tiene muchas cavidad de vasos, como por ejemplo encontramos en la vena renal derecha e izquierda, la arteria renal también derecha e izquierda. Vamos a encontrar la aorta abdominal y la vena cava inferior, ¿sí? Bueno, en la parte inferior vamos a encontrar la vejiga, ¿sí? La uretra, recto, y vamos a tener una diferencia en el aparato anatómicamente masculino. Vamos a encontrar la próstata, y en el femenino podemos observar los ovarios y el útero. Bueno, ¿cuál es la función del sistema urinario? Tenemos que ver que es un conjunto de órganos encargado de producir, excretar la orina y todos los líquidos, que es un líquido de desecho, y todos los productos del metabolismo celular, ¿sí? Ayudan a mantener la homeostasis corporal, controlando la composición y el volumen de la sangre, y la vamos a dividir en dos grupos, ¿sí? A todo el aparato urinario. Vamos a dividirlo en el órgano secretor, en donde encontramos específicamente los riñones, y las vías excretoras, en donde vamos a tener los uréteres, la vejiga y la uretra. La función del sistema urinario son múltiples, ¿sí? Son muchas las funciones del sistema urinario. Tienen, por ejemplo, la regulación del volumen de la composición de la sangre, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? La regulación de la composición iónica de la sangre. Los riñones ayudan a regular los niveles plasmáticos de diversos iones, en especial el sodio, el potasio, el calcio, los cloruros y los fosfatos, ¿sí? También nos ayudan a la regulación del pH sanguíneo. Los riñones secretan una cantidad variable de iones hidrógenos, ¿sí? Hacia la orina, y conservan los iones bicarbonatados. Otra de las funciones que tienen es la regulación del volumen plasmático. Los riñones regulan el volumen plasmático conservando o eliminando agua en la orina. También una de las funciones muy importantes que tiene es la regulación de la presión arterial. Los riñones también intervienen en la regulación de la presión arterial, secretando las enzimas renina,
que activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Recordemos que el aumento de la renina ocasiona un ascenso de la presión arterial, o sea, puede producir una hipertensión, ¿sí? Y otra de las funciones que tenemos es el mantenimiento de la osmolaridad sanguínea, regulando por separado la pérdida de agua y la pérdida de soluto en la orina. Los riñones nos ayudan a mantener la osmolaridad en la sangre, ¿sí? Bueno, otra de las funciones que tienen es la producción de hormonas. Los riñones producen dos hormonas, el calcitriol, que nos ayuda de forma activa para poder absorber la vitamina D y ayuda a regular la homeostasis del calcio, ¿sí? También tenemos la otra hormona que es la eritroproyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos. Bueno, otra de las funciones que tienen es la regulación de la concentración de glucosa sanguínea, ¿sí? Como el hígado, los riñones pueden usar el aminoácido glutámico para la glucogénesis, la síntesis de nueva molécula de glucosa y luego liberar glucosa a la sangre para mantener su nivel normal, ¿sí? Y una de las últimas funciones que tenemos es la excreción de desechos y sustancias extrañas. Mediante la formación de orina, los riñones excretan desechos, ¿sí? Sustancias que no tienen una función útil en el organismo. Algunos de los desechos excretados en la orina son productos de reacciones metabólicas en el organismo, como el amoníaco, la urea, ¿sí? La urea de los aminoácidos, la bilirrubina, ¿sí? El ácido úrico, y nos ayudan a eliminar también otros residuos que excretan que como ya sabemos que son excretados por medio de la orina, que no pertenecen a la dieta específica del paciente, pero sí se lo absorben por medio de medicamentos, de fármacos que son tóxicos, ¿sí? Y también nos ayudan a eliminar toxinas ambientales. O sea, podemos ver que son múltiples las funciones y muy importante el aparato urinario, ¿sí? Los órganos que realizan toda esta función son los riñones. Bueno, vamos a ver cómo repasemos un poquito lo que les estaba explicando recién, que les decía que es una zona muy vascularizada en donde vamos a poder encontrar las venas renales, vamos a encontrar las arterias renales, y aquí podemos ver un croquis en donde están ubicados los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿sí? Así les queda un poco más clarito. Bueno, vamos a ver ahora un poquito el sistema renal. ¿Qué función tiene el sistema renal? Bueno, el sistema renal, a través de la arteria renal, llegan a los riñones la sangre cargada de sustancias tóxicas, ¿sí? Dentro de los riñones la sangre recorre una extensa red de pequeños capilares que funcionan como filtros. Y de esta forma los desechos que son transportados por la sangre quedan retenidos en los riñones, y ahí es donde se forma la orina, ¿sí? El riñón, como les explicaba, es el encargado de producir la orina y se encarga del proceso de la osmorregulación. La orina formada en los riñones es transportada por los uréteres hacia la vejiga urinaria, donde se almacena hasta que sale al exterior a través de la uretra. Ya lo vamos a ver un poquito más en otras imágenes que tenemos abajo, ¿sí? Bueno, hablemos de vuelta la composición. Ahora vamos a ver la morfología del riñón, que es tan importante, ¿sí? Bueno, los riñones tienen, ahora vemos un poquito la forma, ¿sí? Tienen forma de frijol, lo que comúnmente nosotros conocemos como forma de poroto, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Llegan a medir aproximadamente 10 centímetros de largo, 5 de ancho. El riñón derecho se encuentra un poco más abajo del izquierdo, como les explicaba, por la posición del hígado, y en su parte longitudinal de un riñón se pueden encontrar 3 partes. Si nosotros hacemos un corte en el riñón, vamos a poder observar que está la corteza renal, que presenta un aspecto rojizo, oscuro, granulado. Tenemos los glomérulos, y rodea completamente a la médula renal, ¿sí? Enviando prolongaciones denominadas columnas renales que se injertan en toda la profundidad medular, ¿sí? Tenemos la médula renal, que es aquella que presenta un doble de espesor más que la corteza y una estructura de color rojizo más claro, ¿sí? Con forma de pirámide denominada pirámide de Malpighi.
que se separan por las columnas renales, ¿sí? Y luego tenemos las papilas renales, que son aquellas que se distribuyen cada una dentro de un cáliz menor en forma de embudo, ¿sí? Ustedes pueden ver en la imagen que les estamos mostrando ahí, que lo que hacen van tomando, se unen con el riñón, tomando en cuenta que cada riñón humano posee de 8 a 18 pirámides renales, existiendo también de 8 a 18 cálices menores, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que tener también en cuenta en el riñón? La función de la unidad estructural de los riñones, ¿sí? Recordemos que la unidad estructural del riñón son las nefronas o nefrón, ¿sí? Y están formadas por 3 secciones, que son el glomérulo, ¿sí? El túbulo proximal, el túbulo distal, tenemos el asa de Henle y el túbulo colector, ¿sí? Bueno, hablemos un poquito de esta parte. Aquí tenemos un corte, como les explicaba recién, un corte del riñón, como para que podamos ver la morfología, ¿sí? Es un corte frontal del riñón. Vamos a observar que tenemos el parénquima renal, ¿sí? Tenemos la médula renal, ¿sí? En el parénquima renal es la parte del riñón que se asegura su función. Está constituido por los nefrones, cada una en una porción en la corteza y otra en la médula renal, ¿sí? La corteza renal es la zona del parénquima situada inmediatamente por debajo de la cápsula fibrosa, ¿sí? Tiene un aspecto liso, rojizo y un espesor aproximado de 1 centímetro más o menos, y se prolonga entre las pirámides formando las columnas de Bertin. En la corteza y la columna se disponen los corpúsculos renales y los conductos contorneados de las nefronas, ¿sí? Además de los vasos sanguíneos más finos. Bueno, la médula renal, que es de color marrón, tiene una textura estriada, consta de 8 a 18 estructuras cónicas, como les explicaba recién, y las llamadas renales o de Malpighi, cuyos vértices dirigidos hacia el seno renal se denominan papilas, ¿sí? Bueno, hablemos ahora un poquito de la nefrona o nefrón, ¿sí? Como les decía, es la unidad funcional del riñón, ¿sí? En donde se van formando todos los desechos. ¿Cuál es la principal función? La de filtrar la sangre para regular el agua y las sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y excretando el resto como orina. Está situado principalmente en la corteza renal, ¿sí? Vamos a poder, si nosotros observamos microscópicamente el parénquima renal, se constata que cada riñón está constituido por más de 1 millón de elementos tubulares plegados y ordenados, sustentados por tejido conjuntivo, y es muy vascularizado, ¿sí? Y estas son las nefronas. En función de la posición en el parénquima se distinguen las nefronas corticales y tenemos las nefronas yuxtamedulares, ¿sí? Bueno, volvamos a repasar un poquito lo que les decía hace rato cuando veíamos la imagen anterior sobre el corpúsculo renal, ¿sí? Está constituido por los capilares glomerulares, ¿sí? Alojado en una cápsula esférica llamada cápsula de Bowman, ¿sí? Aquí podemos ver bien de nuevo la imagen, ¿sí? Podemos imaginar la cápsula como un globo parcialmente desinflado en el que se hunde el glomérulo como un puño, de manera que los capilares glomerulares quedan rodeados por una doble pared de la cápsula de Bowman, ¿sí? Las paredes viscerales en íntimo contacto con las paredes de los capilares, que forman lo que nosotros llamamos la membrana de filtración, y por fuera encontramos la pared parietal, ¿sí? Entre las 2 capas está el espacio capsular, que se continúa sin interrumpir con la luz del túbulo renal, ¿sí? Vamos a encontrar las arteriolas aferentes que preceden al glomérulo y las eferentes que le siguen, y se sitúan ambas al mismo nivel y constituyen el polo vascular del corpúsculo. Puesto esto se encuentra el polo urinario en el inicio del túbulo renal. Bueno, el túbulo renal, ¿dónde nace? Nace a continuación de la cápsula de Bowman. Presenta 4 segmentos con características histológicas funcionales muy distintas, ¿sí?
es muy vascularizado, como les explicaba. Vamos a poder observar que están los túbulos contorneados proximal, ¿sí? El asa de Henle, ¿sí? Y tenemos la rama ascendente. Bueno, sigamos hablando ahora. Vamos a hablar un poquito del glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? El glomérulo está ubicado, ¿sí? Vamos a poder encontrar primero las partes más vasculares. Vamos a encontrar la arteria aferente, como les explicaba. Vamos a encontrar los tubos contorneados proximal, ¿sí? Y tenemos, aquí vamos a ver la función de las vías excretoras, ¿sí? ¿Cuál es la función de las vías excretoras? Y ya volvemos en la otra imagen para aclararles un poquito más esta parte, ¿sí? La función de las vías excretoras, ¿se acuerdan que en las primeras diapositivas yo les explicaba que son únicamente función de excretar la orina? O sea, son tubos que permiten el transporte de la orina. Los uréteres son dos conductos, ¿sí? De unos 21 a 30 centímetros de largo, bastante delgado, que llevan la orina desde la pelvis renal a la vejiga, en cuya base desembocan formando los llamados meatos uretrales, ¿sí? Bueno, vamos a ver que la vejiga es un órgano hueco situado en la parte inferior del abdomen y superior de la pelvis, destinada a contener la orina que llega a los riñones a través de los uréteres. Su capacidad es de unos 700-800 mililitros. Su pared contiene un músculo liso que, contrayéndose con la ayuda de movimiento peristáltico que vendrían a tener tanto los uréteres como la vejiga, ayuda a que se produzca la micción y poder eliminar la orina, ¿sí? Y luego tenemos la uretra, que es un conducto que permite la salida al exterior de la orina contenida en la vejiga, ¿sí? Difiere considerablemente en ambos sexos. En la mujer es un simple canal que es más corto, ¿sí? Tengamos en cuenta que al ser más corto, por eso es mucho más común que se produzcan las infecciones urinarias en las mujeres, ¿sí? Pero si hay que realizar una sonda vesical, vamos a poder observar que es mucho más fácil el sondaje en la mujer que en el hombre, por el tamaño que tiene, ¿sí? Por el largo. El hombre también tiene un índice más bajo de poder producir infecciones urinarias. Entonces ahí vamos a poder encontrar una diferencia en los órganos femeninos y masculinos, ¿sí? Bueno, ahora volvamos un poquito al glomérulo, en donde vamos a ver que la filtración glomerular es la etapa inicial de la formación de la orina, ¿sí? Ahora formamos la orina y ya tengan en cuenta por dónde van a ser los órganos que se la va a poder excretar, ¿sí? Consiste en el paso de parte del plasma sanguíneo que circula por los capilares glomerulares del riñón hacia el espacio capsular de Waldman, que es lo que veíamos hace rato, atravesando la membrana de filtración. Está en un filtro complejo formado por tres estructuras, ¿sí? Está la membrana basal, el endotelio, ¿sí? Y tenemos la capa de podocitos, propia de las paredes viscerales de la cápsula de Waldman, ¿sí? Bueno, los elementos que son los elementos que forman formación de la sangre, ya sabemos, recordemos la parte cuando hemos visto sistema circulatorio, tenemos los hematíes, los leucocitos y plaquetas, ¿sí? Así como las proteínas plasmáticas pueden atravesar la membrana de filtración, de ahí que el filtrado de la orina primitiva y tenemos la orina inicial, ¿sí? Que se recoge en el espacio de Waldman, tenga una composición similar a la del plasma, excepto en la que se concierne a las proteínas. Para que haya filtración glomerular, tenemos que tener en cuenta que debe haber suficiente presión sanguínea en los capilares glomerulares. Esto se consigue por medio de la presión arterial, ¿sí? De la presión arterial sistémica. Al igual que tiene que ser superior a 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Ya que con cifra menor no se puede producir la presión que force el paso del agua y los solutos del plasma hacia el espacio capsular de Waldman. Entonces esto tengamos en cuenta, ¿sí? Cuando el paciente tenga hipotensión, cuando el paciente tenga hipertensión, ¿sí? Gracias a distintos mecanismos reguladores en los que se encuentran, entre otras, intervienen hormonas, que es lo que yo les explicaba hace rato,
producidas por el propio riñón, ¿sí? Y se consigue que se pueda realizar la filtración glomerular y se mantenga constante entre los 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta? El agua y los cloruros sódicos a través de los nefrones, ¿sí? Son eliminados. Por eso es importante el control de la diuresis en el paciente, ¿sí? Bueno, sigamos avanzando un poquito ahora. Vamos a hablar un poquito, ustedes ya saben que los uréteres son de a pares, ¿sí? Y nos sirven únicamente como vía de paso para poder eliminar la orina. Pero vamos a poder encontrar patologías aquí, ¿sí? Si hay alguna alteración en nivel de riñón o de nivel de urétere, vamos a poder encontrar lo que se llaman cuando hay algún tipo de infección urinaria alta, y cuando la infección se localice en vejiga y en uretra, vamos a poder distinguir lo que nosotros denominamos infecciones urinarias bajas, ¿sí? En vejiga y uretra. Bueno, repasemos un poquito ahora los uréteres, cuáles son las medidas. Recordemos que son de a pares, ¿sí? Llegan a medir entre 25, 21 a 30 centímetros de longitud, ¿sí? Tienen, como les explicaba hace rato, movimientos peristálticos, que son los que conducen la orina desde la pelvis renal a la vejiga, y sus paredes son gruesas y su consistencia dura y elástica. Pero aquí también vamos a poder encontrar patologías cuando se produce alguna litiasis. Ustedes recuerdan que ya hemos visto definición de litiasis. Litiasis son cálculos, y a veces cuando son eliminados por el riñón pasan, y si son muy grandes pueden quedar obstruidos en medio de los uréteres, lo que le produce muchísimo dolor al paciente, ¿sí? Bueno, sigamos avanzando un poquito. Aquí van a poder ver de nuevo la imagen donde están ubicados, ¿sí? Están en la pelvis renal, comienzan en la pelvis renal, y lo vamos a dividir en 4 porciones. Lo vamos a poder ubicar desde la porción lumbar, que ustedes están viendo en la imagen. Luego tenemos la porción ilíaca. En tercer lugar tenemos la porción pélvica, y por último tenemos la porción intramural, ¿sí? Bueno, la vejiga, como les explicaba hace rato, es un órgano hueco muscular, ¿sí? Cuando está con orina, ¿sí? Podemos observar que tiene una forma redondeada, y cuando está vacía está colapsada, ¿sí? Se junta, es como si fuese, para que ustedes tengan una imaginación, un globo, ¿sí? Un globo con agua adentro, y cuando no tiene líquido, ¿han visto cómo se colapsa? Bueno, así es más o menos la estructura de la vejiga. Bueno, y por último tenemos la uretra. En la uretra, recuerden, como les explicaba recién, la uretra femenina es mucho más corta, lo que nos permite realizar un sondaje vesical mucho más fácil, pero también vamos a poder encontrar muchas más infecciones urinarias común en la población femenina que en la masculina, ¿sí? Miren, aquí la uretra masculina es más larga, ¿sí? Pero también vamos a tener complicación porque encontramos la próstata, y si hay alguna anormalidad en próstata, se nos complica muchísimo por el largo de la uretra y por la ubicación de la próstata poder realizar un sondaje vesical en el paciente, ¿sí? Bueno, hablemos ahora un poquito de la orina. ¿Qué es la orina? La orina es un líquido acuoso, transparente amarillento, tiene un color muy característico, ¿sí? Amoníaco, por lo general es el olor que tiene, ¿sí? Después de la producción de la orina por los riñones, recuerden, como les explicaba hace rato, recorre los uréteres, pasa por la vejiga, donde se almacena, y después es expulsada al exterior por medio de la uretra, ¿sí? El ser humano elimina aproximadamente 1,4 litros, 2, dependiendo la cantidad de líquido que tenga de ingesta en el día, ¿sí?
cerca de la mitad de los sólidos que contienen, recuerden que son la urea, creatinina, ¿sí? La urea es el principal producto de degradación del metabolismo y de las proteínas, ¿sí? El resto incluye sodio, cloro, amonio, creatinina, ácido úrico, bicarbonato, ¿sí? Recordemos que un litro de orina contiene aproximadamente agua, cloruro de sodio, tóxicos como la urea y el ácido úrico, ¿sí? Recordemos, no se olviden la característica de la orina, ¿sí? El color y el olor, porque nosotros cuando hagamos recolecciones de muestra de orina, ya sea de una orina completa o de un urocultivo, vamos a poder observar las distintas características en el caso de que haya alguna patología, como por ejemplo alguna infección urinaria o cuando haya pérdida de glóbulos rojos hematíes, ¿sí? Que puede ser por alguna lesión, algún traumatismo, algún sangrado, alguna adenomalía que se pueda producir en riñón, ¿sí? En el riñón o en alguno de los órganos que forman el sistema urinario. Entonces es importante que recuerden las características, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver algo que es muy importante, que es la fisiología del sistema renal. En la fisiología del sistema renal nosotros vamos a tener 3 puntos muy importantes, que es la filtración glomerular, la reabsorción tubular y vamos a tener la secreción tubular, ¿sí? Ya lo hemos podido hablar un poquito hace rato. Recordemos que la filtración glomerular, el agua, algunos aminoácidos, glucosa, sales minerales, sustancias nitrogenadas de desecho como la urea, creatinina, ácido úrico, amoníaco, bicarbonato, abandonan de forma pasiva los capilares arteriales y se depositan en la cápsula de Wadman, ¿sí? Las moléculas pesadas como las proteínas, lípidos y células de la sangre no son filtradas. Bueno, después tenemos la reabsorción tubular. Las células que forman el epitelio tubular se encargan de recuperar las sustancias útiles que escaparon por la filtración glomerular, ¿sí? Este proceso se realiza por transporte activo, ¿sí? O por difusión simple a favor del gradiente de concentración. Y luego tenemos por último la secreción tubular, que implica el paso de componentes desde los capilares peritubulares hacia los túbulos. Si la secreción tubular se realiza tanto por transporte activo como por difusión simple. Las sustancias que se secretan son hidrogeniones como el amoníaco, el amonio, ¿sí? Bueno, veamos de vuelta la fisiología del sistema renal, cómo se forma la orina, ¿sí? La sangre llega a los nefrones o nefronas, ¿sí? Se produce la filtración en los glomérulos por medio de sus capilares, de aquí pasa el líquido ya filtrado, se produce la reabsorción de las sustancias útiles que son necesarias para el organismo y todas las otras sustancias que no necesitamos son excretadas, ¿sí? Bueno, aquí tienen un pequeño resumen de todo el proceso de la orina. Bueno, ahora vamos a tener que tener algo muy importante en el cuidado de enfermería, ¿sí? Para que todo este sistema funcione y tenga un buen funcionamiento, es importante de que se haga una buena ingesta de líquidos, ¿sí? Aproximadamente 2 litros de agua diario es necesario para nuestro organismo, ¿sí? Hay que evitar consumir bebidas alcohólicas, no fumar, no tomar muchas bebidas con colorantes, ¿sí? Ni colorante ni gas. Mantener una buena higiene en las áreas, en las zonas urinarias, ¿sí? Porque es una de las causas de la producción de las infecciones urinarias, ¿sí? La mala higiene que se realiza. No contener de manera extrema la orina, o sea, no hacer retención por mucho tiempo. Sí es importante de que cada vez que se tenga la necesidad de orinar se realice una evacuación de orina, porque el mantenimiento mucho tiempo de la orina en la vejiga también produce hongos, cándidas y puede producir infecciones urinarias, ¿sí? Hay que evitar estar sentado mucho tiempo o acostado mucho tiempo, ¿sí? Porque por la posición de los riñones es importante ayudarlo para que ellos puedan trabajar, ¿sí? Y usar preservativos en las relaciones sexuales, ya que de esta forma se van a evitar también muchas infecciones, ¿sí?
Bueno chicos, espero que más o menos les haya podido hacer recordar un poco lo que es anatomía, fisiología del sistema urinario, ya que de esta forma se nos va a hacer mucho más fácil entender las patologías que vamos a seguir viendo en los videos siguientes. Bueno, nos vemos en la próxima clase, vayan estudiando.